21 de septiembre, mes de la Biblia, 21ª catequesis sobre la carta de San Pablo a los Filipenses. Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 11 al 40, que Pablo, en su segundo viaje misionero, visitó la ciudad de Filipos. Allí, aproximadamente hacia el año 50, funda una comunidad cristiana. Primero predicando a las mujeres, que ya que los judíos en Filipos no tenían sinagogas, se reunían cerca del mar. Y luego siguió reuniéndose con algunos grupos que empezaron a escuchar su palabra, hasta conformar una comunidad que siempre estuvo muy unida a Pablo por lazos de afecto y de confianza. Ahí mismo en Filipos experimenta también la persecución, ya que exorciza a una joven a quien unas personas explotaban, lucrando con la presencia del demonio que adivinaba algunas cosas. Pablo es llevado a la cárcel en Filipos. Es muy muy lindo ese pasaje de Hechos 16, si podés leerlo, del 11 al 40. Y allí en la cárcel de Filipos ocurre la conversión y el bautismo del carcelero y toda su familia, y luego la liberación de Pablo, que posteriormente continúa su viaje. Con esta comunidad de Filipos, Pablo va a tener siempre entonces una relación de íntima amistad. Y esto es lo que se va a traslucir en esta carta. Pablo manifiesta que tiene un lazo casi como de padre a hijo, como también aparece en otras cartas, pero aquí no tiene Pablo tantas reprensiones, tantos retos, como ya hemos visto que en otras ocasiones no ahorra palabras severas cuando se trata de llevar a sus discípulos a la plenitud del conocimiento y del seguimiento de Cristo. En esta carta se trasluce además que Pablo, que siempre era bastante reticente a recibir ayuda económica para evitar que se mezclen las cosas y para destacar la libertad y la gratuidad de su ministerio apostólico, Pablo sí recibe una ayuda que los miembros de esta comunidad de Filipos enviaron a Pablo cuando supieron que él estaba prisionero, probablemente en Éfeso. Esta es otra característica de la carta a los filipenses. Pablo la escribe estando en la cárcel. ¿En qué cárcel? Bueno, Pablo estuvo muchas veces prisionero, por eso leer el libro de los Hechos de los Apóstoles es fundamental para poder entender la expansión de la primitiva iglesia y sobre todo la figura de este gran apóstol. Una de las veces que estuvo prisionero fue en Éfeso, y entonces los filipenses, conociendo su cautiverio en Éfeso, le enviaron a través de Epafrodito una ayuda económica. A su regreso, Epafrodito llevó consigo esta carta, este texto que muy pronto entró en el canon de los textos sagrados. Muy pronto se empezó a leer no solamente en la comunidad de Filipos, sino ya, como hemos dicho anteriormente, para mediados del siglo II, esta carta, junto con casi todas las demás de San Pablo, eran consideradas textos inspirados. Por eso esta carta está llena de gratitud. Pablo agradece a Dios y agradece a estas personas, a esta comunidad de Filipos, y los exhorta con mucha fuerza también a practicar las virtudes cristianas, a seguir su ejemplo, ya que él sigue el ejemplo de Cristo. También Pablo los va a prevenir contra toda clase de desunión, de división, pidiéndoles que se mantenga firme en la fe, a pesar de los enemigos. Los enemigos, como aparece ya también en las cartas anteriores que hemos analizado, eran muchas veces los ataques del paganismo, la tentación de volver a las prácticas paganas, pero también la presencia de los judaizantes. Vamos a ver cómo en algunas de las cartas de Pablo el tema de los judaizantes va a ser central, como sobre todo en la carta a los Gálatas. Estos cristianos que no consideraban que se podía directamente hacerse discípulo de Cristo, sino que primero tenían que hacerse judíos, tenían que circuncidarse y atarse también a la ley mosaica. Pablo entonces lo previene también contra la presencia de ellos.
El tono entonces de esta breve carta, pero muy muy hermosa, es íntimo y familiar, más quizás que cualquiera de las otras. Y hay que destacar algunos textos, ¿no? En primer lugar, vamos a ver esta afirmación de Pablo en relación a la muerte, que ha pasado también y que se ha transformado en una especie de leitmotiv o de estribillo que narra la actitud del cristiano hacia el encuentro con Cristo. Dice Pablo: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, ya no sé qué elegir. Antes decía, al contrario, estoy seguro de que sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo. Estas afirmaciones son muy importantes porque Pablo tiene la certeza de que quiere llegar a Cristo y que entonces la muerte le permite el encuentro definitivo con el Señor. Pero ama tanto a sus discípulos que ya no sabe qué elegir si piensa en ellos. También hay un himno que es muy muy importante, está en el capítulo 2, versículos 6 al 11. Probablemente este himno que Pablo trae en esta carta, y que por supuesto es palabra de Dios, se recoge de la liturgia de las comunidades primitivas. Es un himno cristológico en el cual se narra la preexistencia de Jesús. Por eso es muy importante, siendo tan antiguo, del año 56-57 es fechada esta carta, y con toda claridad se afirma la preexistencia de Cristo. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar, sino que se anonadó a sí mismo, tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces hay una preexistencia, hay una igualdad con Dios y hay una decisión, una elección de tomar la forma humana. Y este Cristo se humilla por obediencia hasta llegar a la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó. Pablo aplica aquí dos textos muy importantes del libro de Isaías, capítulo 45, versículo 23, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua proclame, para gloria del Padre, Jesucristo es Señor. Este Jesucristo es Señor es una expresión muy típica de las comunidades antiguas para confesar la divinidad y el poderío, la soberanía absoluta de Cristo. Pablo va a dedicar también entonces algunos pasajes de la carta a advertir contra los judaizantes, los llama con bastante dureza perros, malos obreros y falsos circuncisos. Invita a correr con decisión la carrera del cristiano. Es hermoso este texto que expresa como su visión mística. Dice Pablo: hasta todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo me parece una desventaja comparada con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia, sino con aquella que nace de la fe en Cristo. Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y participar en sus sufrimientos hasta hacerme semejante a Él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. A esta carrera que sigue en la vida de Pablo, invita también a sus discípulos. Se va viendo cómo cada vez más la figura de Jesucristo va ocupando el centro absoluto de su vida y por lo tanto de su predicación. Dice entonces Pablo también al final del capítulo 3 que somos ciudadanos del cielo y culmina la carta exhortando al amor y a la alegría. Quiero cerrar con este hermoso texto. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No se angustien por nada y en cualquier circunstancia
recurran a la oración y a la súplica acompañada de acción de gracias.